Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Lo dejo con el resumen semanal de las noticias. Hoy viernes le dejamos el resumen de las noticias más importantes a lo largo de toda la semana. ¡Dios mío, qué horror! Las ráfagas de grueso calibre pudieron escucharse en varias colonias aledañas al centro de Cuernavaca. Ciudadanos dieron cuenta en video del tableteo de armas de alto poder que en los hechos fueron 3 enfrentamientos entre policías y criminales en distintas colonias. El saldo, 6 presuntos criminales abatidos, 2 policías asesinados en la refriega y un civil muerto por el grupo criminal con el que se enfrentaron los uniformados. Según la versión oficial, el choque entre la presunta célula criminal y los policías derivó de una llamada de auxilio a las autoridades porque varios hombres agredieron a un grupo de civiles. La policía reaccionó a un llamado de auxilio. Un grupo de personas a bordo de vehículos agredieron a personas que estaban sentadas en vía pública consumiendo bebidas alcohólicas por Altavista. La policía acudió de inmediato y fueron recibidos a balazos. Después de esto se generan persecuciones, la policía pide refuerzos, llegaron más elementos de la CEPRAC. Al arribo de los policías, los delincuentes abrieron fuego, lo que dejó 3 muertos del lado de los malos e inició la persecución. Calles abajo, en la colonia La Carolina, el segundo enfrentamiento dejó 2 policías muertos. Y lejos de ahí, en la colonia Tlaltenango, el tercer choque armado, ahí murieron otros 3 criminales. En el recuento de los daños tenemos 6 unidades de la policía con diversos impactos de arma de fuego, 2 vehículos de particulares, una moto, luego de una persecución que se inició con el apoyo de la policía de vialidad. Se tiene asegurada a 2 personas, una de ellas que fue lesionada en el retorno a Amapola y una segunda que conducía esa moto que ven en la pantalla y que formaba parte de este convoy de vehículos que se vieron relacionados en estos hechos violentos. La Fiscalía Estatal investiga la identidad y actividad de los presuntos criminales abatidos, mientras el Ayuntamiento de Cuernavaca identificó a los policías asesinados en el cumplimiento de su deber como Francisco Calderón Armenta y Juan Carlos Salgado Flores. Lo que sucedió ayer da una muestra clara de la entrega del personal de la CEPRAC hacia el servicio que presta a Cuernavaca. La patrulla, con 3 elementos que enfrentó por lo menos a 10 personas ayer en La Carolina, acredita que no tuvieron miedo de enfrentarse y en estos hechos resultaron lesionados 2 elementos, pero también repelieron la agresión. Pese a las deficiencias operativas y materiales, desde 2022, Cuernavaca se desafilió del mando coordinado de policía que encabeza el gobierno de Morelos y en el que están el resto de los municipios del estado, por lo que el enfrentamiento con los criminales de este domingo y lunes solo participaron policías municipales. David Monroy, Morelos. Y pese a las críticas de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores, disculpe usted, felicita a la ultraderecha por su triunfo en Argentina. El pasado 13 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de facho conservador a Javier Milei, candidato ultraliberal para el balotaje presidencial en Argentina este mes, luego de las duras críticas que profirió contra su compatriota, el Papa Francisco. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta crítica que le hace a Javier Milei, que como sea, ganó las elecciones allá en Argentina. Con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a Milei
Milei de Argentina, facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia. Su paisano, nunca, con todo respeto. Pues qué bueno que es con todo respeto. Ya ven por qué le decía yo que en este país necesitamos crecer en materia de tolerancia, de apertura, de respeto, independientemente de cómo piense el de enfrente. Apareció un bólido en los cielos del centro del país, un bólido que fue visto en diferentes puntos del país. Algunos dicen que fue cerca de la carretera Ameca-Cuautla, otros dicen que fue en Querétaro, pero fíjense de cuentas fue en el cielo del centro de la República. Fue un bólido que se vio cruzar los cielos de un color azul, y luego se vio un estruendo, se escuchó un estruendo y luego se vio una gran luz del mismo color. Hay quien aseguraba que se trataba de un meteorito. Sin embargo, pues este bólido, al no caer a la tierra, no se convierte en un meteorito, y de acuerdo con comentarios, con canales especializados al respecto, bueno, pues este bólido que usted vio ayer o que se enteró a través de las redes sociales estaría relacionado con la lluvia de estrellas leónidas visibles del 6 al 30 de noviembre justamente de este año, al atravesar pues la estela de polvo de este cometa, que serían escombros del cometa 55P diagonal Tepe-Tutl, que bueno, pues surcará en los próximos días el cielo, y por eso es que mucha gente pudo apreciar este bólido que inicialmente asustó a la gente. Después, bueno, ya sabe usted los comentarios de la gente al respecto, pero al final de cuentas, pues no sucedió nada que no se pudiera explicar, y que es, bueno, pues remanentes o residuos de estas estrellas leónidas, o más bien las estrellas leónidas remanentes pues del cometa que le acabo de mencionar. Le platico que ayer la diputada federal, exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano, también exdiputada local por este partido, Jessica Ortega de la Cruz, bueno, pues formalizó su registro como aspirante de ese partido de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Morelos. Jessica Ortega acudió a las instalaciones de Movimiento Ciudadano allá en la Ciudad de México, donde expresó su agradecimiento al partido por la apertura que le brindó hace 20 años para participar en la política. En este evento estuvieron presentes el secretario general de Acuerdos, Juan Zavala Gutiérrez, la diputada federal Julieta Mejía, los diputados federales Julio Bravo López Ochoa Mijares y Rodrigo Samperio, así como el coordinador estatal de este partido, el impresentable, el diputado Julio César Solís, así como el presidente del Consejo Estatal Jaime Álvarez Cisneros, así como integrantes de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Sin duda, Jessica, una de las caras pues más frescas, más congruentes, sin negativos, a mí me parece, sin negativos dentro del Movimiento Ciudadano. Seguramente va a ser una digna participación. No sé si gane, yo difícilmente veo que Movimiento Ciudadano pueda ocupar esa posición. No tiene la fuerza que tiene en otros estados como Jalisco, por ejemplo, pero sin duda Jessica va a hacer un extraordinario trabajo, va a ser una buena presencia, y desde luego le da a Movimiento Ciudadano, si es que resulta ser ella la candidata finalmente, pues le va a dar una buena presencia en las elecciones, luego de un periodo de oscuridad y de burocratismo, incluso de opacidad allá al interior del Movimiento Ciudadano, de las manos de este diputado local, Julio César Solís, que bueno, que seguramente tendrá algunas denuncias en su contra cuando termine su periodo legislativo. Acuérdese de mí si no le estoy diciendo la verdad. Mientras tanto, bueno, Jessica Ortega de la Cruz, candidata o precandidata de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado. Ahora hay que esperar a ver qué dice el general de división Alfonso Duarte Mújica, quien también quería esa posición desde hace varias semanas. Él lo había anunciado, incluso dio una rueda de prensa. Vamos a ver qué dice, incluso vamos a ver qué opina Movimiento Ciudadano, si deja a Jessica como candidata y al general le ofrecen otra posición. A mí me parece que ambas posibilidades le va a dejar algo interesante a Movimiento Ciudadano. Allá en el estado de Quintana Roo, si no me equivoco, Roberto Parazuelos, quien
es conocido por ser actor y por ser un empresario en el país, ha anunciado que va a buscar el Senado de la República. Hace algunos meses anunció que iba a ser candidato o precandidato a gobernador, y bueno, se le cerraron todas las puertas, porque me parece que este hombre, este actor, este diamante negro, como le llaman, tiene la boca demasiado grande. Y es por eso que ayer Patricia Mercado, quien es senadora de Movimiento Ciudadano, rechazó que Roberto Palazuelos, bueno, pues sea un candidato o precandidato de su partido, de Movimiento Ciudadano, al Senado de la República. Dice el cambio, dice la legisladora, acusó al hotelero de haber cometido crímenes y amenazando con ajuste de cuentas a una ex trabajadora. En su cuenta de Twitter escribió: una cosa es que existan diferencias en ideas puntuales al interior de las fuerzas políticas, y otra cosa es que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión, que ha amenazado con ajustes de cuentas a una ex trabajadora, que por décadas se ha ufanado de beneficiarse con tráfico de influencias y abusos de poder. Eso es cierto, nosotros lo hemos visto siempre en televisión, el tamaño de fanfarrón que es Roberto Palazuelos. Hay quien dice que es una extraordinaria persona, sí, pero también es un fanfarrón. Honestamente, siempre habla de sus grandes triunfos y deja ver que él es un hombre muy poderoso y que tiene amigos muy poderosos. Y en una entrevista que le hicieron hace algunos meses en un programa que sale ahí en YouTube, que conduce otro conductor que también no es nadita de mi agrado, bueno, pues él confesó que pues en una ocasión había asesinado a un hombre, que llegaron con pistolas y que asesinaron a una persona. Eso, por supuesto, le costó la precandidatura al gobierno del estado, y ahora Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, pues exhibe que Roberto Palazuelos ha amenazado con ajuste de cuentas a una ex trabajadora. Patricia Mercado recordó que los órganos internos de decisión tienen la posibilidad de rechazar la candidatura de Palazuelos de acuerdo con los estatutos de Movimiento Ciudadano. Ante esto, reiteró que cuenta con los argumentos suficientes para hacerlo, por lo que adelantó que el próximo año, cuando se tome la decisión, ella votará en contra del empresario. Bueno, pues simplemente el famoso diamante negro podrá ser el actor, podrá ser el empresario exitoso que él dice ser. Sin embargo, en la política difícilmente va a poder trascender. Bueno, igual que no la busque por Movimiento Ciudadano y por Morena, que la busque por otros espacios en donde este tipo de cosas pues no tienen ningún problema. Y bueno, le informo que las ventajas legales que tiene hoy en los legisladores en este país, que es reelegirse por hasta 3 ocasiones, bueno, tiene a que el 94% de los diputados que están en San Lázaro, es decir, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 94% buscan reelegirse. 119 de ellos van por su tercer periodo en San Lázaro, es decir, que llegaron con Andrés Manuel López Obrador en esa elección de 2018, se reeligieron en 2021 y ahora otra vez quieren en 2024 reelegirse. El 94% de los legisladores que conforman la Cámara de Diputados manifestó ante la mesa directiva y la Secretaría General de San Lázaro su intención de reelegirse. Con 471 legisladores de 500, pues, los que presentaron sus avisos de intención para repetir en el cargo, y de ese total 119 van por su tercer periodo en San Lázaro, de acuerdo con las cifras finales de la elección consecutiva que publicó la Cámara de Diputados, y una vez fenecido el plazo del 19 de noviembre para inscribirse. De estos todos, de los 471 diputados, 179 son de Morena, 119 del PAN, 70 del PRI, 37 del Partido Verde, 33 del PT, 17 de Movimiento Ciudadano y 16 del PRI. Morelos tiene un total de 5 diputados federales por mayoría que podrían estar, más bien estoy seguro que están dentro de este grupo de 179 diputados de Morena que desean reelegirse. Aquí el tema es, ¿qué han hecho por Morelos? ¿Usted conoce a su diputado federal por Morelos? A ver, le voy a preguntar, ¿usted conoce al diputado federal de Morena por Cuernavaca? Se llama Jorge Toledo, me parece. ¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce al diputado federal por el segundo distrito? ¿Quién lo encabeza, el segundo distrito? No, él es senador, Checo Pérez es senador. No. Bueno, así están todos los diputados de Morena en el estado de Morelos.
No está mal que sean candidatos de Morena, el tema es que cuando lleguen, pues se pongan a trabajar para que la gente los conozca si es que no los conocían. Pero el caso de Cuernavaca es verdaderamente patético, además de que nadie lo conoce, además de que él se dice un gran representante popular, pero la verdad es que pues no hace lo que le corresponde, que es legislar, crear leyes, modificar leyes. Él hace reuniones, hace entreguitas, hace reunioncitas, hace apariciones en Facebook, pero ya se lo dije en la red social alguna vez que él increpó algún tuit donde lo critiqué. Eso no es responsabilidad de un diputado. El diputado es hacer leyes, no salir en fotos en Facebook. Se molestó, pero es la realidad. Así que 179 diputados de Morena, 119 del PAN, 70 del PRI, 37 del Partido Verde, 33 del PT, 17 del Movimiento Ciudadano y 16 del PRD se quieren reelegir allá en San Lázaro. Y estoy seguro, como le repito, que de los 179 de Morena, 5 de los que corresponden a Morelos seguramente también se van a querer reelegir, para que usted lo tenga pendiente, lo tenga usted presente. Acusan de omiso y hasta de complicidad al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el amañado otorgamiento de pensiones doradas a magistrados en el Poder Judicial por parte de los diputados del Congreso del Estado de Morelos. Ya sabe usted, el senador por Morena, Sergio Pérez, aseguró que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, no ha estado al nivel frente al decreto aprobado por 15 diputados del Congreso local que establece la pensión por retiro voluntario para magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad. Pérez Flores dijo en hace unas horas que Hernández Cruz ha evitado presentar una acción de inconstitucionalidad al tiempo para evitar pues las pensiones doradas. Pero vamos a platicar con el senador de la República, Sergio Pérez, quien, bueno, él es el que está ponderando esta situación de la falta de atención, por lo menos decirlo así, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en torno a esto, a estas pensiones doradas que el Congreso del Estado ha entregado a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Pero platiquemos pues con el senador Sergio Pérez para que nos ahonde en estas declaraciones. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarte. A tus órdenes. Gracias, Sergio, por la posibilidad de esta entrevista. Sabemos que no estás precisamente en Cuernavaca, que estás en labores legislativas. Sin embargo, preguntarte, Sergio, ¿por qué consideras tú que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, ha sido omiso con este tema de las pensiones o de los retiros dorados para los magistrados en retiro del Tribunal Superior de Justicia? Sergio. Sí, gracias, David. Fíjate que primero, si me permites, creo que es importante hacer un poquito de recordatorio de en qué consiste este tema que consideramos definitivamente es violatorio de derechos humanos, no solo de trabajadores, sino de todos y de todas las morelenses. Recordemos que el 12 de octubre de este año se publicó ya un decreto que aprobaron de origen 15 diputadas y diputados. ¿En qué consiste el decreto? Bueno, se da la ventaja, diría yo, de pensionarse a magistradas y magistrados que así lo deseen, con 3 diferencias de las cuales no cuentan, o 3 ventajas de las cuales no cuenta un ciudadano normal, un ciudadano de a pie, o un trabajador de a pie. ¿Cuáles son estas 3 diferencias que ya están aprobadas? Hay que mencionarlo en el decreto. Primero, no requieren la antigüedad, comprobar la antigüedad como lo requerimos cualquier trabajador o trabajadora, es decir, prácticamente pueden acreditar la antigüedad para pensionarse al 100% con mecanismos sumamente flexibles. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que estas pensiones pueden ser heredadas o transmitidas a la esposa, ¿verdad? Pero tienen, como cualquier otra, pero tienen la diferencia que también pueden ser transmisibles o heredadas
a los hijos o a las hijas. Esa es la segunda diferencia importante que consideramos que tiene, o segunda ventaja que tiene esta pensión que aprobaron diputadas y diputados en el Congreso local. Y la tercera, que debe ser autorizada, como lo menciona un transitorio, en fast track. ¿Esto qué quiere decir? Como tú sabes, David, y seguramente muchos trabajadores y trabajadoras, uno solicita su trámite ante el Congreso, se va a comisiones y en muchos casos se queda viviendo el sueño de los justos porque tardan mucho en dictaminar, tardan semanas, meses, en algunos casos hasta años. David, tenemos documentados casos de trabajadores o trabajadoras que se pensionaron o que iniciaron su trámite ya hace años y que inclusive ya hasta fallecieron y que se quedó el trámite, que nunca les autorizaron su pensión, y además estamos hablando que algunas de esas pensiones son de lo que eran en su momento hasta de salarios mínimos, es decir, montos muy bajos. ¿Y por qué no se les dio a estos trabajadores, estas trabajadoras? Argumentando que no había presupuesto. Entonces, yo enmarcaría esas tres diferencias. En cuanto a lo demás, digamos que a lo mejor es el trámite normal que tenemos que transitar o atender pues, cualquier trabajador o trabajadora. Pero estas tres diferencias que comentamos en la opinión personal, también en la opinión y en la manifestación, te debo decir, de profesionistas, de abogadas, de abogados, de trabajadores, trabajadoras, que se han acercado a nosotros, que nos han buscado, así como los diputados que no votaron a favor este decreto, esta iniciativa, porque también consideran, como tu servidor, que es violatorio de derechos de trabajadores. Y en ese sentido, se han sumado, y yo me he dado la tarea de atender esas voces, y en una reflexión coincidimos sin duda de que es violatorio de derechos humanos, porque cualquier pensaríamos, David, que esto está bien, es decir, que estas condiciones, estas ventajas de jubilación, de pensión, perdón, están bien si fuera parejo o si fuera para todas las trabajadoras y todos los trabajadores que sí deseemos hacer ese trámite cuando consideramos oportuno pensionarnos, pero no es así. Únicamente se está dando este procedimiento excepcional para magistradas, para magistrados, y por eso, sin duda, consideramos que al no ser parejo, digamos, para todos los trabajadores, entonces se vuelve en discriminatorio, por tanto, viola derechos humanos esenciales. Y en ese sentido, hemos hecho esta manifestación el 16 de octubre, diputadas, diputados, profesionistas, trabajadores, acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el presidente Israel, Raúl Hernández, para exigirle, inclusive te quiero comentar que hay profesionistas, expertos en la materia de los derechos humanos, que prepararon el documento para presentar la acción de inconstitucionalidad, que solamente el titular de los derechos humanos tiene la oportunidad o tiene la representación legal para presentar esta acción que reserva la Constitución en esta figura, en el presidente de los derechos humanos. Y abogados, te quiero decir que elaboraron el documento de la acción de inconstitucionalidad para entregárselo al presidente, y no hemos tenido comunicación de él, no hemos tenido respuesta si él ya presentó la acción de inconstitucionalidad, y con ella, como parte de este documento, también la solicitud para que se otorgue la suspensión, David. Y al no tener respuesta, consideramos definitivamente que el presidente pues está siendo omiso, de forma irresponsable, en atender su obligación, porque recordemos que esa es su obligación, la de vigilar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. Y en ese sentido es
estos antecedentes, David, y en ese sentido la reflexión y por qué estamos también platicando con la gente y concientizando a la gente, informando a la gente e inclusive hasta pidiéndoles que quien guste se sume a este reclamo para que no tengamos más adelante un problema que también advertimos, y es que esto traerá sin duda eh, una obligación presupuestal que a lo largo de los años se tendrá que atender, por muchos años, más o menos calculamos. Justamente lo que mencionas, Sergio, es que además de las ventajas que acabas de presentar, de las ventajas sui generis que tienen los magistrados para poderse jubilar sin importar cuántos años lleven como presidente o como titulares de las magistraturas correspondientes en el Tribunal Superior de Justicia o en el Poder Judicial en general, también otra de las ventajas que tendrán estas personas es que el primer año se jubilarán al 100% de su salario sin importar los años que tengan laborando en el tribunal como magistrados, y los siguientes, después de 2 años, ellos podrán obtener el 80% de esos ingresos, es decir, siempre teniendo ventajas para jubilarse y para obtener el dinero. Pero como bien dices tú, después de un tiempo este tema se convertirá también en un asunto de carácter presupuestal. ¿Qué observas tú, senador? ¿Ahí hay complicidad por parte de los diputados con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos? ¿Qué es lo que observas tú? Porque además hemos visto una confabulación en este tema y en muchos otros, donde también la Fiscalía General del Estado de Morelos, o por lo menos el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, pues parece que forman parte de una cofradía en la que ellos se cuidan, ellos se protegen, nadie dice nada, y bueno, las cosas prevalecen, como en este caso, sin que sean tocadas por la legalidad y sin que sean pasadas por el escrutinio ciudadano, Sergio. Sí, fíjate que tu reflexión es muy interesante, David, porque si estuvieran atendiendo su obligación, me refiero en este caso por parte del presidente de los derechos humanos, pues lo hemos visto que en otros temas, como en la omisión en cuanto a la integración de un expediente de una investigación por parte del fiscal relacionada con una joven que perdió la vida, y me refiero a Ariadna N., pues él nunca se pronunció, donde también hay una violación flagrante a los derechos humanos, en este caso pues, de la víctima y también de las familias, y el presidente nunca se pronunció, y casualmente son los mismos diputadas y diputados que, lejos de exigir al fiscal en este asunto que te comento, pues también casualmente son los mismos que salieron en su momento a defenderlo. Y recordemos que es obligación o es una facultad de control que puede ejercer el Congreso sobre los organismos autónomos, como la Fiscalía, como los derechos humanos, etcétera, y siguen sin pronunciarse en lo que pues tú comentas, que parece una confabulación, pero es difícil verlo desde otra perspectiva. Comparto en gran parte el análisis que haces, David, y tu comentario. ¿Algún para que este tema de las pensiones doradas o las jubilaciones doradas ventajosas para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que han salido o que están por salir, puede ser combatido, o ese asunto ya causó estado? Fíjate que todavía estamos en términos, ahorita lamentablemente, como no hemos tenido respuesta por parte del presidente, desconozco si se otorgó la suspensión para que no generen derecho aquellos magistrados o magistradas que pudieron ya haber solicitado o iniciado algún trámite de pensión a través de este mecanismo. Primero, esos tiempos tal parece que ya se nos vencieron, porque no tenemos respuesta del presidente, pero es hasta el 27 de octubre, si no llevo mal la cuenta de los días, cuando se podría vencer el término de fondo, es decir, en lo relativo a la acción de inconstitucionalidad. Entonces, en ese sentido, por eso este comentario, yo te agradezco mucho este espacio, porque no se trata únicamente
a estas alturas de hacer un señalamiento o de hacer política de este tema, sino creo que de fondo todavía se puede atender el tema y se debe de responder a la ciudadanía y a los trabajadores que están en lista de espera, David. Yo creo que de fondo todavía... 27 de octubre. ¿Es 27 de octubre o 27 de noviembre? Hasta hemos estado invitando y convocando a la gente, primero para que se informe, pero también para que ejerza presión, se sume a esta exigencia que estamos haciendo, David. 27 de octubre, pero ¿es 27 de octubre o 27 de noviembre el plazo que todavía se tiene para modificar de fondo este tema? Noviembre. Perfecto. Pues vamos a estar pendientes, pues no nada más de la respuesta que te dé el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que no creo que esté nada preocupado por darte respuesta, porque sabemos la confabulación que tiene con los diputados y con el fiscal general del estado de Morelos, en este caso y para otros casos también, pero sin embargo, bueno, estoy escuchando también por tu parte que también pueden impulsar algunas otras cosas de carácter legal. Vamos a estar pendientes, pero ya que te tengo en la comunicación, que te tengo en la entrevista, vale la pena preguntarte, Sergio, tú como senador de la República, ya como participante de estos grupos al interior de Morena, de los grupos que se encuentran actualmente en las representaciones populares, en las representaciones gubernativas, preguntarte, dentro del proceso de Morena, ¿tú tienes aspiración ya a participar en alguna de las posiciones, a reelegirte, a buscar una presidencia municipal, es decir, o a ir al Congreso del Estado? ¿Vas a participar, pues, en los procesos de Morena? Sí, gracias por la pregunta, David. Sí, estamos participando, nos hemos registrado para participar. Yo soy de Cuernavaca, somos de Acapancingo y estamos registrados para participar. Yo tengo confianza en que, así como se ha hecho para otros cargos, para una alcaldía tan importante como es Cuernavaca, se privilegie el método de encuesta. Y si es así, yo estoy seguro que sin duda encabezaremos este trabajo, esta candidatura en su momento al interior de mi partido. Yo tengo confianza en que a través de este método hemos hecho un trabajo que la gente ha visto, que la gente me ha expresado, y en ese sentido confiamos en que los resultados nos favorecerán. Ya te has registrado o estarás por registrarte, y bueno, frente a la circunstancia de que y en las negociaciones que tuvo el Frente Amplio por Morelos, Uriostegui sería uno de tus contrincantes. El presidente municipal de Cuernavaca, actualmente José Luis Uriostegui, sería uno de tus contrincantes en caso de que tú fueras el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, ya que en su partido determinaron que él vaya a la reelección. Bueno, pues en ese sentido, esperemos a ver cómo se ponen de acuerdo entre ellos. Lo importante es atender ahorita el proceso interno que estamos viviendo en nuestro movimiento, que por cierto tiene una gran convocatoria. Yo he visto una gran cantidad de actores que se han registrado para participar en alguna de las aspiraciones para los distintos cargos, y es lo que ahorita de momento deberemos de estar atendiendo, David. Estarían participando en este proceso en Cuernavaca, porque quiero decirte, y esa es una apreciación mía, no te quiero comprometer a ti, es que no hay muchos tiradores para Cuernavaca. No sé si sea porque consideran que es la capital y es más difícil de entrarle electoralmente hablando, o no sé si hay muchos que no conozcamos que ya se hayan inscrito, pero finalmente tú sí estás abierto a esta propuesta. Pero ¿cuántos crees que pudieran estar buscando participar para esta posición, Sergio? Fíjate que no hay datos oficiales al momento. El proceso así era la convocatoria, así lo marca. Sin embargo, hemos visto, sin a lo mejor decirte un número en el cual me puedo equivocar, pues que hay personas que han manifestado su interés en participar en redes sociales, sin ser un dato oficial. Pues yo te puedo decir que cuento más de 10 personas, sin duda.
Claro. Bueno, pues Sergio, vamos a estar pendientes de este proceso, también de lo anterior, de lo que estábamos hablando de los magistrados. Mientras tanto, bueno, sabes que aquí tienes una tribuna para expresarte, cualquier cosa, estamos atentos y estamos al llamado, Sergio. Claro que sí, David, te lo agradezco. Te quiero comentar también que en este tema, por supuesto, que no lo dejaremos. Continuaremos recorriendo las instancias y en último caso recurriremos a donde tengamos que recurrir para hacer valer pues este derecho que sea justo, que sea parejo, David, que sean parejas las políticas públicas y que los organismos que tienen obligación, como en este caso los derechos humanos, aunque ya también sacamos el tema del fiscal, pues que atiendan su obligación. No quitaremos el dedo del renglón y continuaremos atendiendo porque se ha convertido este tema en una demanda ciudadana, en una demanda de profesionistas y no lo dejaremos ahí. Sergio, muchas gracias. Gracias a ti, David. Un gusto saludarte. El cronista Teodoro Lavín León presentará su nuevo libro llamado Leyendas de Morelos. Este evento está preparado para esta tarde de jueves a partir de las 18 horas en el Museo Universitario de Arte Indígena, ubicada en la avenida Morelos, aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Y para hablar sobre el tema, para que nos ahonde sobre este nuevo libro, tengo el gusto de saludar a mi amigo Teodoro Lavín León, quien, bueno, pues esta tarde, como usted escucha, va a presentar este libro, Leyendas de Morelos. Toto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, David, muy buenos días. ¿Escucha? Qué bueno. Sí, mucho gusto, gracias. Oye, la presentación va a ser el miércoles que entra, el miércoles 29 a las 6 de la tarde, ahí en el Museo Indígena, como tú lo dijiste. Entonces teníamos mal ese dato. Próximo miércoles. Sí, así es. Próximo miércoles. Bueno, pues platícanos, Toto, qué contiene este libro. Bueno, este libro primero contiene un estudio académico de lo que es la leyenda, por qué, cómo nacen las leyendas, cómo se dan las leyendas en el mundo, porque es todo un proceso. La importancia de la leyenda en la historia y desde luego, porque la memoria, la leyenda y la historia están desde luego relacionadas. Porque como tú lo sabes muy bien, durante un tiempo la gente no escribía, la gente pasaba el conocimiento de manera oral. Hay también un capítulo sobre la oralidad, a donde hablamos de la oralidad. Esa es la parte académica, tiene una base desde luego fundamental sobre 3 ejes determinantes, el que es Ginsburg con el paradigma indiciario, Rico y desde luego y Jiménez. Todos estos 3 autores son la base que yo tomo para hablar sobre la leyenda en diferentes, y desde luego desglosar cómo es una leyenda y a qué se debe una leyenda. Y después tenemos una serie de leyendas del estado de Morelos. Esta serie de leyendas es una investigación que yo hice durante 2 años para recopilarlas y volverlas a reescribir, mi querido David, porque hay que darles un tono más literario, sobre todo para un libro. Algunas son una investigación que mi madre hizo en 36, cuando se creó la Secundaria Federal Revolución Social, hoy Froilán Parroquín. Ella es la primera generación, bueno, mis padres, los 2 son de la primera generación y mis tíos, ahí la mitad es de mi familia. Entonces, mi madre hizo una investigación sobre leyendas. Desde luego, ella las escribió y yo las reescribí. Esas que hablan de un Cuernavaca, a donde, por ejemplo, el barrio del Santo Cristo, pues no existe más que, si te recordarás, en la calle de Leiva. Si vas bajando por la calle de Leiva, donde encuentras un pequeño monumento con una cruz, dice, este es el barrio del Santo Cristo. El barrio del Santo Cristo era un barrio importante en Cuernavaca, cuando el Boulevard Juárez todavía era una barranca, o sea, todavía
se sembraba primordialmente maíz en toda esa Barranquilla que, como sabes, por ahí desaguaba la gran fuente que estaba en el centro de Cuernavaca, porque antes de que existiera el agua potable, como lo tenemos ahora, de Gualupita, que era el lugar principal de producción de agua para Cuernavaca, venía todos conocemos los restos que están en Carlos Coaglia del acueducto, en un acueducto que llegaba hasta el centro de la ciudad, en Arista y en Arteaga, había fuentes para que la gente ahí pudiera recoger su agua con los botes y llevarla a su casa. Eso desde luego es en la época colonial. Entonces son leyendas, algunas muy antiguas, otra que saqué directamente de los que participaron. Hay una leyenda sobre la poza de la Mancinac, que como tú sabes, el Mancinac es el deshielo del volcán Popocatépetl, el agua del deshielo del Popocatépetl, a donde me decía una gente de Zacualpan de Amilpas. Yo tuve una casa en Zacualpan de Amilpas muchos años. Entonces, una mañana en que estaba yo quejándome que querían que comprara boletos para una rifa, le dije, no, yo no tengo suerte. Y entonces esta viejita me dijo, ¿cómo? ¿No tienes suerte? Yo le digo cómo tener suerte. Váyase a nadar, váyase a bañar a la poza de la Mancinac. Ahí se bañaba el general Zapata. Y entonces me contó toda mi historia sobre cómo Zapata se bañaba ahí y cómo enfrenta una batalla en Cuautla, que desde luego yo escribo, le pongo pues un poquito de literatura para que sea más atractiva, ¿no? Pero como me lo contó esta mujer, hay de todo tipo de leyendas, las 2, 3 leyendas del Borda, de las costumbres de Cuernavaca a principios del siglo pasado, y diferentes tipos de leyendas. Hay de todo, querido David. De costumbres de Cuernavaca, ¿qué nos puedes decir de estas, como dices tú, de principios del siglo pasado? ¿Qué costumbres habrá en Cuernavaca o habría en Cuernavaca que quizá ya no realizamos, ya no tenemos? No, pues ya no tenemos los barrios. Por ejemplo, el barrio del Santo Cristo era un barrio que existía, es una pedazo de la calle de Leiva. Ya no existe. Ya está perdido. Ya no existe la pequeña capilla que había, ni está hecho eran terrenos rodeados de bardas ¿cómo se llaman? De piedra, que se comunicaban una casa con la otra, ¿no? Tenemos costumbres especiales. Yo creo que una muy importante son las flores del Pericón. Las cruces del Pericón del 28 de diciembre son cruces que se hacen después de existe toda una leyenda prehispánica. ¿Por qué? Porque es una leyenda en la cual se señala que hay un pleito entre tepoztecas y tlahuicas por el Teponaztle, porque a través del Teponaztle, el Teponaztle está en el Ayuntamiento de Cuernavaca, lo puedes ver subiendo la escalera, ahí se encuentra el famoso Teponaztle. Hay otro, desde luego, en la capilla principal de Aquiriocotepec, en la capilla de la Candelaria, que es la capilla más vieja de Cotepec. Ahí está este instrumento que en el mundo mesoamericano, antes de la llegada de los españoles, lo utilizaban a través de su sonido para comunicarse con las deidades en las que ellos creían. Entonces hay un pleito entre tlahuicas y tepoztecas, y después de la batalla, ellos utilizan las flores del Pericón para tapar los cuerpos, para que no empezaran el mal olor, y ellos cortaban el Pericón, porque el Pericón lo puedes utilizar como radiolito. O sea, si tú lo dejas que se seca y lo prendes, se van los moscos y las alimañas. Entonces, antes de que llegaran los españoles, ellos cortaban grandes cantidades de Pericón, lo llevaban a sus casas, a las cuales primero adornaban en los floreros, y más tarde lo dejaban secar
y lo utilizaban para espantar alimañas. Cuando llegan los ¿Unas cruces de pericón en las casas tiene algo que ver? Cuando llegan los españoles se dan cuenta, ven cuál es la ceremonia que ellos realizan y entonces los sacerdotes muy inteligentemente, porque la verdad es que es una visión muy inteligente, ellos les dicen, ok, sí, pero ustedes van y cortan el pericón, pero ustedes deben de saber que el 28 en la noche, a las 12 de la noche, sale el diablo. Y entonces tienen que hacer cruces con esta planta que es el pericón para que el diablo no entre en tu casa. Entonces de ahí nace la costumbre de poner estas cruces del pericón. Es una costumbre de Cuernavaca, no es una costumbre de otro lado. Se ha extendido hacia el Estado de México y hacia Puebla primordialmente, pero es una costumbre que en Cuernavaca la primera parte, la primera base es de el pleito o la batalla entre tlahuicas y tepoztecas por el teponaztle. Entonces son diferentes, esa es una costumbre de Cuernavaca. Otra que hablamos en los cortes del pericón, la calle que se llama Manuel Suárez, ahora en nombre de don Manuel Suárez, el papá de mi querido amigo Marcos Manuel Suárez Ruiz, en paz descanse. Esa calle se llamaba Pericón, ¿por qué? Porque en esa loma crecía el pericón, estaba totalmente abandonado. No sé si recuerdas la portada de mi libro anterior, que tiene el puente Porfirio Díaz, y hacia arriba, la calle de Chamilpa, no se ve más que la casa antigua, lo que le dicen la Casa Azul, que ahora ha remodelado el hijo de Lea Gutiérrez Quintanilla, pero que era la casa de los abuelos o bisabuelos del día, pero no había nada más hacia arriba. Entonces la gente iba hacia la loma de Mirabal a cortar el pericón para poner sus cruces, y el día 28 se hacía como una feria en esa zona. De ahí nació una leyenda, por ejemplo, la leyenda del Callejón del Diablo. Acuérdate que ese camino que pasa exactamente en el lugar a donde Cortés tira el primer árbol para que pasen las tropas hacia Cuauhnáhuac, en ese mismo lugar hay una pequeña callecita que va a salir a la calle de Morelos. Ese callejón, el Callejón del Diablo, se llama así porque hay una leyenda sobre una niña que vendía charamoscas en la fiesta del pericón. Se va a hacer arrumacos con el novio ahí en la barranca, está pegado a la barranca, entonces desaparecen, y hay toda una leyenda sobre que es un lugar a donde se aparece el demonio. O sea, son leyendas de las costumbres antiguas de Cuernavaca. Porque la leyenda que habla de nuestras antiguas costumbres nos da identidad y nos arraiga a nuestra tierra. Y vamos a entender el porqué de muchas cosas. Por eso hay leyendas de Cuautla, hay leyendas de Jojutla, hay leyendas de Tetecala, desde luego leyendas muy antiguas, reescritas por mí, por ejemplo, del barrio de San Francisco en el centro. La iglesia de San Francisco estaba a donde está el Cine Morelos. Entonces hay fama de que hay una maldición, la que es la encargada de cuidar la iglesia, cuando la tiran para hacer el Teatro Morelos, porque se hace desde primero como teatro, es más, tenía palcos, etcétera, etcétera. Acuérdate, echa la maldición, y por eso se ha quemado 2 veces lo que ahora es el Cine Morelos. Entonces, es parte de una leyenda de principios del siglo pasado en Cuernavaca. Podría quedar platicando toda la mañana contigo, Toto, con todo este conocimiento de las costumbres de Cuernavaca, con todo este conocimiento que tienes de la Cuernavaca, que ya se nos fue, lamentablemente, pero afortunadamente gente como tú que hace el rescate de todas estas leyendas, de todas estas tradiciones, de todos estos personajes que nos dan idea del porqué de muchas cosas, por ejemplo, de lo del pericón, por ejemplo, muchas cosas que suceden en Cuernavaca que no sabemos
por qué son así o por qué se llaman así. Gente como tú está haciendo este rescate y la verdad lo agradecemos las generaciones más jóvenes. Por eso tú el próximo 29 de noviembre, en punto de las 18 horas, tú estarás presentando este libro, Leyendas de Cuernavaca, en el Museo de Arte Indígena de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Toto. Sí, es en un edificio muy representativo para mí. Primero porque es un edificio que el Consejo Universitario le puso el nombre de mi padre, primera. Y segunda porque es mi preparatoria. Ahí yo hice la preparatoria y muchísimas generaciones de ahora de las gentes de Cuernavaca estudiamos ahí. Entonces es regresar a al inicio de nuestro conocimiento de la educación superior en el mismo edificio, que además se hizo una remodelación extraordinaria. El edificio está bellísimo. La prueba es que están ocupados todos los días. Hay diferentes actos. Aquí fui el sábado a una conferencia de David Anguiano muy interesante sobre, ¿cómo se llama? Nos explica. Él fue controlador que crea los controladores aéreos en México, el colegio, y él es el primer presidente el que logra que se les dé una cédula profesional a los controladores aéreos. Entonces, muy interesante, nos habló también de cuáles son las perspectivas del aeropuerto que tenemos en Morelos, el que dicen de Cuernavaca, que como todos sabemos está en Xochitepec. Pero yo creo que es un lugar muy emblemático, muy en el centro de Cuernavaca, y todo el mundo está invitado, David. Esto es abierto a todos los que quieran ir. Va a presentar mi libro, primero, una gente a la que yo le tengo un gran aprecio, que fue mi maestro, una cosa rara en la administración, y que es un hombre que ha creado maravillosamente bien, ha recorrido el mundo, y es un fotógrafo extraordinario, una gente de Cuernavaca, porque es paisano nuestro, que es Adalberto Rosalay, y la otra presentadora es la hija de Carmen Celia. Carmen Celia es la nieta de la famosa, creo que una de las primeras mujeres que luchan por salir adelante, que es Celia Muñoz Escobar. Celia Muñoz Escobar, junto con mi papá y mi mamá, son de los fundadores del Instituto de Educación Superior del Estado con mi tío Bernabé del Díaz, ¿no? Entonces, son gente, ella acaba de terminar, está doctorada en literatura y además de ser la bisnieta de Celia Muñoz Escobar, acaba de ganar un premio en literatura. Entonces, es una morelense que nadie conoce realmente y que a mí me da mucho gusto que me haga el favor, porque ella está trabajando en México, aquí no hay donde lo pueda hacer. Es una morelense importante, de esos que se pierden yéndose fuera de nuestra ciudad, pero que tiene unas raíces muy profundas de nuestro estado. Tú sabes que Celia Muñoz Escobar no solo fue diputada, sino política, maestra, creó la educación en los kinders de todo el estado, sino además fue una poetisa y una escritora. Entonces, hay un libro muy famoso de Celia que yo le decía a mi tía Celia, que se llama El Cantarito. Entonces, creo que son parte de la gente vieja de Cuernavaca que ha hecho algo y que creo que debemos de buscar a través de estas cosas, como las leyendas, reafirmar nuestras tradiciones. Aquí el gobierno no le interesa, no ha hecho nada. Si tú vas a Europa, yo hice un comparativo de leyendas mexicanas con leyendas de Andalucía, o sea, de Sevilla. Estuve allá haciendo una estancia de investigación 4 meses, y hay una producción inmensa de material sobre leyendas y sobre tradiciones de esa maravillosa ciudad que es Sevilla, ¿no? A donde hay muchísimas cosas nuestras. Es más, encontré una leyenda que es la misma en Sevilla y aquí en Cuernavaca, que es la leyenda El Puente de la Emperatriz.
O sea, que te das cuenta de la influencia de la vieja Andalucía sobre México, ¿no? Y sobre nosotros, desde luego. Yo agradezco mucho esta charla, la verdad es que está interesantísimo. Yo me podría pasar toda la mañana platicando contigo porque siempre tienes tema y tienes datos nuevos y la verdad que es delicioso esto que tú haces de recopilar la historia, de rescatar datos, de rescatar personajes y que bueno, la verdad nos los entregas sin ningún tipo de interés más que conozcamos pues las nuevas generaciones de lo que fue, de lo que ha sido Cuernavaca y esto que nos permita sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Toto, pues nos vemos el próximo 29 de noviembre a partir de las 18 horas en el Museo de Arte Indígena. Yo no sé por qué dije que era hoy a las 6 de la tarde, no sé en qué me equivoqué, no sé por qué lo vi así, pero es el próximo 29 de noviembre a las 18 horas en el Museo de Arte Indígena, la presentación de tu libro Leyendas de Cuernavaca. De Morelos, es de Morelos. Son de todo el estado de Morelos. Hay muchas de Cuernavaca, pero también hay de todo el estado, ¿eh? Pendientes, Toto, nos vemos por allá y muchísimas gracias. Gracias por el espacio y un saludo afectuoso, mi querido David. Te tomando un abrazo a su casa. Gracias, igualmente, hermano. Gracias a Toto Lavín por esta entrevista, esta charla. Vamos a ir a la presentación de este libro, por supuesto, la verdad a mí me gusta mucho, me interesa mucho. Y la verdad, Toto Lavín es un deleite siempre charlar con él. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe.